Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Consumidores en Acción. Hoy vamos a estar tratando en esta edición sobre cómo debe ser tratado un consumidor y qué pasa si somos maltratados también, si podemos accionar al respecto. Para tratar y abordar este tema, contamos con la presencia de Lucía Aguilar, que ella es de la Oficina de Asesoría del Consumidor. Con ella vamos a estar charlando si existe una ley, en cómo nos ampara y qué pasa al respecto. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Bien? Hola, Gise, ¿todo bien vos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos en primer término. Y segundo, bueno, ¿cómo es esto de cómo debemos ser tratados? Muchas veces nos mal acostumbramos, siempre se dice el cliente tiene la razón, pero después, bueno, a veces caemos en algunas trampas y no accionamos al respecto. Sí, tal cual, como decís, mira, como ciudadanos, como personas humanas, tenemos obviamente derechos fundamentales que son protegidos. Uno de ellos es la dignidad de la persona. Y específicamente el derecho del consumidor lo que hace es proteger, ¿sí?, esa dignidad humana en el consumidor. Es lo que llamamos trato digno y equitativo y obviamente no discriminatorio. ¿Y por qué se protege al consumidor específicamente? Porque, como lo hemos dicho un montón de veces, el consumidor es una parte débil de la relación de consumo. Está en una posición inferior al proveedor o a la empresa con la cual se encuentra en esa relación y específicamente hay que protegerlo. Por eso tanto la Ley de Defensa del Consumidor como la Constitución Nacional como el Código Civil y Comercial de la Nación establecen determinadas pautas o parámetros respecto a este trato digno y equitativo que tiene que recibir el consumidor. Bien. En toda la relación de consumo, obviamente, o sea, no específicamente cuando está, por ejemplo, adquiriendo un producto, sino en toda la relación de consuso, en las tratativas previas. Claro, ¿sí? Bueno, no solamente el hecho de ir, el mero hecho de comprar o adquirir algún tipo de servicio, sino también, bueno, todo eso que confluye, ¿no?, en contexto de esa compra o de esa adquisición de un servicio. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos destacar como importante a tener en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que si nosotros vemos vulnerados estos derechos, podemos tomar ciertas acciones, que sería, por ejemplo, denunciar a ese proveedor o a esa persona que está a cargo de un comercio, porque obviamente que las personas que son las que nos atienden en un comercio o son las que les hablamos, son también responsables, ¿sí?, porque responden a ese proveedor. Entonces, nosotros si sentimos vulnerados nuestros derechos, si sentimos que nos han menospreciado, que nos han discriminado, ¿sí?, que puede ser tanto como por una acción como por una omisión también, podemos accionar como consumidores. Obviamente que lo primero que deberíamos hacer es pedir un libro de quejas, ¿no?, ¿sí?, para que quede asentado. A veces uno tiende a pensar de que... ¿Qué hacen con ese libro? ¿Qué hace con ese libro de quejas? Pero hay muchísimas empresas las cuales le prestan atención al libro de quejas. Que es como las reseñas que uno pone en internet. Claro, también. El comentario, la opinión. Exactamente. Lo que pasa es que el libro de quejas la gente no se lo pone a leer. Tendría que hacer una pizarra, claro, para que la gente pueda leer. Que vaya pasando. Lógico, pero bueno. Y obviamente que los comentarios en internet tienen muchísimo más alcance, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Y después saber que podemos denunciar a esos proveedores en sede administrativa, o sea, hacer una denuncia en defensa del consumidor. Y bueno, y llegado el caso, obviamente también judicializarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando una persona en un punto se siente maltratada o vejada en algún tipo de derecho, esa se puede hacer una denuncia. ¿Y qué ocurre con eso? ¿Hay un resarcimiento de la empresa? ¿Cómo son los pasos a seguir? Primero, el tema es que si se llega a la conclusión de que hubo un maltrato. Exactamente. En sede administrativa lo que se puede hacer es multar a la empresa. Se multa a la empresa. Y después también el consumidor puede hacer por su parte para adquirir un resarcimiento si se lo ha deshonrado, ¿sí?, un daño moral. Bien. O sea, es amplio el abanico. Es un camino mucho más largo, pero bueno, hay gente que lo sigue. Exactamente. Tenemos un caso que... para los que estamos en el mundo del derecho del consumidor, es como un caso emblema que sucedió en
en una empresa de telefonía donde una persona con silla de rueda quería hacer un reclamo sobre su servicio de telefonía, y cuando va a la sucursal donde tenía que ir a hacer el reclamo, se da cuenta que no puede ingresar porque esta persona estaba en silla de rueda y no había rampa para ingresar. El único acceso era por escalera. Exacto. Entonces pide ayuda a los empleados, y los empleados le dicen que no pueden ayudarlo porque si la persona sufría algún daño levantándola o lo que sea, el seguro no los cubría. Ay, tremendo. Bueno, entonces, querían hacerle el reclamo a la persona en un día súper con mucho frío, afuera en la puerta. Le ofrecieron, te atendemos afuera. Exactamente. Bueno, entonces esta persona acciona y, resulta victoriosa y, como te digo, es como el caso estrella, digamos, en este tema, porque resultó sumamente importante, y ahí es como que uno empieza a desglosar un montón de cosas. El no poder ingresar a determinados comercios por no tener acceso para personas con discapacidad, o por no tener acceso para personas que van con cochecitos con niños. Claro. Obviamente que uno no pretende que hasta el kiosco de la esquina tenga una rampa, ¿no? Por supuesto. Pero que pueda haber un acceso. Ahora estamos hablando de empresas de telefonía que cuentan con capitales importantes, que no les falta dinero para poder hacer una rampa. Es como si fuera un supermercado, exactamente. O como si fuera un shopping, por ejemplo. Claro, que tiene que tener el acceso para todas las personas. Pensaba también en el tema de las alarmas que a veces suenan también, ¿no? Sí, bueno. Porque a veces se olvidan de sacarte la chapita o algo y quedas así como que todo el mundo te mira y yo no me llevé nada. Pero por eso también, digamos, el personal que tiene que estar al frente de esas empresas y que responden por el dueño, digamos, tiene que estar capacitado para tratar con este tipo de cuestiones, ¿sí? Y para saber cómo tratar a los clientes, a los consumidores y a los usuarios. Si suena la alarma en un supermercado o en otro local comercial, obviamente que actuar con calma, ¿sí? No señalar ya a la persona ni tratarla como si la persona hubiese robado, sino actuar dentro de determinados parámetros o límites, porque, a ver, nadie niega que la empresa tiene derecho de vigilancia. Claro, por supuesto. Obviamente. Pero ese derecho de vigilancia se tiene que llevar a cabo dentro de determinados límites. Claro. ¿Sí? No se la puede tratar a la persona por un delincuente así porque sonó la alarma, ¿sí? Sin antes investigar, ver qué pasó, preguntar, pedirle permiso, sin nada que sea a la fuerza. Por suerte, yo hace bastante que no veo esas situaciones, pero también, por ejemplo, hay lugares que vos sabés que al ingresar ya tenés que dejar un bolso en el casillero. Y en esos lugares puede pasar que la persona que te dice que tenés que dejar el bolso te lo dice amablemente, como la persona que te lo dice no te lo dice amablemente. Claro. Entonces, de eso también se trata, o sea, de capacitar al personal para que pueda tener un buen trato con el consumidor. Y obviamente que el buen trato tiene que ser recíproco, ¿no? Exacto, no que la persona tampoco haga cualquier cosa y tenga destrato con las personas que están trabajando. Exactamente. El buen trato tiene que ser recíproco. A mí me pasó una vez que me dijeron de muy mala manera, por ejemplo, en un banco, que me saque, hacía muchísimo frío, ingresé así como venía con el gorrito. El gorrito que no me tapaba la cara, solo el gorrito y las orejas. Sí. Y la persona de seguridad de la puerta me dijo muy mal que tenía que sacarme el gorro para que se me vea el rostro. Sí. Cuando lo podría decir de otra forma. Claro, porque última yo entiendo que también cumple órdenes. O sea, porque uno tampoco tiene que perder de vista que esa persona está trabajando también, que también tiene sus cargas emotivas, que también... Como hay empleados que dicen, bueno, si roban me lo descuentan. Exacto, eso se entiende y se comprende y uno está ahí apoyando eso, pero a veces es la forma también, y uno también creo que en esto, como que a veces te normalizás ese destrato. Exacto. Eso es lo que pasa. Por eso la mayoría de las personas no terminan denunciando, porque se normaliza, estamos acostumbrados a tratarnos mal con los empleados que nos llaman de las empresas de telefonía, de cable, de internet. Es como que nos hemos acostumbrado y no lo tenemos que normalizar, ¿sí? Ahora hay un inconveniente hoy en día
que yo creo que es mucho peor o más serio, es el tema de que ni siquiera llegamos a hablar con una persona humana. Entonces, estaba pensando justamente eso. Entonces es muy cuando difícil. a veces pasa que no, las personas mayores y no tan mayores que piensan que están hablando en el WhatsApp con un humano. Sí. Y están hablando con inteligencia artificial, o sea, es eso una máquina que va contestando según los parámetros que uno va contestando, números y te das cuenta que las personas mejor mayores o que no están no tan mayores, pero no están metidas tanto con el tema digital, no saben realmente a quién le están hablando y cómo hablarle. A lo mejor le hacen preguntas y la máquina dice, oye, me está tomando el pelo. No, es un sistema que tiene una respuesta ya pactada, digamos. Entonces, ¿cómo se hace con eso? Y pensaba también la desprotección, y me imagino que también la ley debe haber quedado un poco ahí como por fuera, con todo lo que es digital, porque uno cuando consume, lo hemos tratado muchas veces acá también con Valeria, cuando uno consume mediante páginas de internet y demás, muchas veces uno siente ese estrato de la soledad de a quién le estoy reclamando, no sé a quién le digo, cómo lo hago, me están contestando, no hay mail, no hay llamado. Bueno, eso también es un destrato. Sí, totalmente. Por eso te digo, es muy difícil eso hoy en día. No sé cómo se va a llegar a resolver, porque encima hace unos años atrás, creo que en la época de la pandemia, la Secretaría de Comercio había dictado una resolución donde se regulaba esto de la dignidad en la atención a distancia, claro. El tiempo de espera en los teléfonos. Me acuerdo que una de las pautas que establecía la resolución era de que si por ejemplo te dan 5 opciones en una llamada telefónica, dentro de esas 5, una opción tenía que ser hablar con una persona de verdad y todo eso. Bueno, eso se anuló. Claro. Hace poquito. Claro. Entonces es como que ahí también quedó un poquito de desprotección. ¿Eso fue por la vigencia del DNU o por...? No, lo anularon una resolución de la Secretaría de Comercio. Viene bastante golpeado el derecho del consumidor. Muy golpeado. Entonces, la verdad que yo creo que es sumamente necesario que haya una regulación más importante con respecto a todo esto de los bots, de la inteligencia artificial, porque si no quedamos bastante desprotegidos, ¿viste? Sobre todo, a ver, uno entiende que por una cuestión de agilidad, de tiempos, por ahí en un primer momento no está mal que te atienda un robot. Claro. Pero tener en algún momento la posibilidad de hablar con una persona. Claro, porque uno siente, sino que no, es como una entras como en una desesperación. Sí. Y más, bueno, obviamente que se nos complica a nosotros que estamos, que nacimos con la tecnología. Claro. No me quiero imaginar a otras personas. A mí me pasa por ahí cuando voy a la casa de comidas rápidas, ¿viste? Que tiene para comprarla. Sí. No, nunca llego. Quiero ser humano. Nunca llego. Y voy a la caja y tenés que esperar un montón de tiempo, porque de repente aparece un empleado que te dice, vos querías comprar por acá. Claro. Sí, todavía quiero lo analógico. Claro, no, bueno, pero esto tiene que existir esa posibilidad, ¿no? Para de alguna manera las personas, y insistimos, nosotros somos personas jóvenes dentro de todo, que hay personas que están realmente como por fuera del sistema. A mí, en lo particular, cuando charlábamos de tocar este tema y abordar este tema, en muchas situaciones sí he visto en las entidades bancarias, por ejemplo, un destrato para con las personas que no saben, y muchas veces pasa como que esa inferioridad, ¿no?, de poder en ese punto, por más de que sea un empleado que está dando un servicio, un empleado raso, para decirlo de alguna manera, muchas veces la persona siente como vergüenza de decir no entiendo. Exacto. ¿No? Yo siempre cuando estoy en algún lugar digo, usted pregunte si no entiende. Yo cuando no entiendo algo lo pregunto. Digo, ¿me podés explicar, por favor? Porque no lo estoy entendiendo. ¿Me lo podés anotar porque no lo estoy entendiendo? Digo, es como que uno está... Sí, es que yo creo que ahí falta, como decíamos, capacitación en los empleados, y a la vez yo creo que en lugares tan importantes como una entidad bancaria debería haber una sección únicamente destinada
2 o 3 empleados únicamente destinados a ayudar a la gente. Totalmente. Que no puede usar el home banking, que no... no sé si existirá algún banco que lo haga, pero yo creo que es sumamente necesario, o sea, que haya personas específicamente para eso. Exacto. Nosotros desde la oficina nuestra ayudamos a muchísima gente, sobre todo, bueno, vos tenés conocimiento de los chicos que dan los cursos a las personas mayores sobre el uso de la tecnología. Totalmente. Y justamente se escucha eso, la vergüenza, y más cuando estamos hablando de manejo de dinero. Porque uno tiene miedo. Exacto, ¿qué va a pasar con mi plata? ¿Dónde va esa plata? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Entonces, bueno, es sumamente importante que estemos bien tratados como consumidores y como usuarios, que se nos brinde también digamos, cuando en un pie de igualdad, que se brinden los mismos beneficios. Yo he escuchado un montón de veces, por ejemplo, y lo hemos comparado a lo mejor dentro de un mismo grupo familiar, que pagamos lo mismo de internet, por ejemplo, o de cable, pero no tenemos las mismas cosas. No, eso es tremendo. Nosotros también lo hacemos con el teléfono, lo mismo. Claro. A ver, yo tengo 2 gigas, pero yo tengo más y pago menos. Claro, exactamente. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque no puede haber discriminación en cuanto a la capacidad económica de la persona, no puede, o sea... Exacto. A ver, dentro, si las dos personas tienen contratado el mismo paquete o pagan lo mismo, deberían tener acceso a lo mismo, digamos. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Yo he pensado, por ejemplo, si tal persona de mi familia tiene 3 conversores y yo tengo 1, ¿por qué yo pago más? Claro, totalmente. Lo de las conversores es tremendo. Claro. Te digo que esa fue una disputa familiar también. Sí. Yo tengo 1, pero yo quise pedir otro y me dijeron que lo tenía que pagar. Ay, no, a mí me lo dieron gratis. Yo, claro. Bueno, eso también no corresponde. Claro. No corresponde, porque si no, o sea, es... Claro, la suerte que te toca con el operador que te toque. ¿O una cosa es que uno elija un plan más económico. Eso es sumamente entendible. Claro, pero si las dos personas eligen el plan y a una persona le sale mucho más cara que la otra... No puede ser. No. Y Lucía, pensaba también que era un tema que teníamos que abordar, por último, como para ya ir cerrando también, el tema de cuando uno tiene una deuda, ¿no? ¿Cómo somos tratados ante eso? Eso también es re importante, porque eso lo regula específicamente nuestra legislación. ¿Y por qué lo regula específicamente? Porque es tan habitual que, digamos, que se tuvo que regular así, que es el hecho de que cuando a un reclamo extrajudicial se le da la característica de judicial. En nuestra oficina pasa un montón y llega un montonazo de personas que, por ejemplo, les llega un mail, que el mail se titula demanda o carta documento. Sí. Puede ser un mail, puede ser una carta que llega a un domicilio, que tienen la apariencia de ser algo más importante o de ser algo judicial, pero que en realidad no lo son. Eso está totalmente prohibido y hay que denunciarlo, ¿sí? Porque ¿para qué lo hacen? Para intimidar, ¿sí? Para que vos pagues. Exactamente. Que encima muchas veces no debes nada. No. Claro. Entonces son maniobras que se utilizan para intimidar a las personas, para fomentar, digamos, un miedo. Claro, en definitiva quieren asustarte. Exactamente. Y eso también sumado a persecuciones, padecimientos, llamados a cualquier hora, llamados a familiares o a personas dentro de los trabajos. ¿Cómo sería eso, Lucía? Por ejemplo, supongamos que tenés una deuda, ya sea real o no. Sí. Vamos a decir que es real, una deuda real. Bueno, empiezan a llamar. Primero te llaman a vos, o a lo mejor ni te llaman, pero empiezan a llamar a tu jefe o a tu jefa, a tus compañeros de trabajo, a mandar mails a la parte de recursos humanos de los trabajos para avisar que la persona es deudora. Ay, qué bárbaro, no sabía que hacían eso. Pero esto es recontrahabitual. Pero, por ejemplo, una deuda de haber adquirido, que por ejemplo, que un préstamo. Sí, ¿sí? Una deuda de un préstamo, una deuda de una compra. Cuando esas deudas se venden
¿sí? Se trasladan a estudios jurídicos o a determinadas empresas de cobranza, empiezan todas esas maniobras. Qué bárbaro. O sea, no sabía que normalmente un banco no va. va a hacer eso, pero luego el banco cede las deudas a empresas de cobranzas. Claro. Y ahí empieza todo ese mecanismo. Y ahí empieza el mecanismo. Claro, pasa que es como un mecanismo como de escrache permanente. Sí. Y las personas se sienten. Sí, porque es persecución. Es persecución a la persona que lo termina súper padeciendo. Y eso está prohibido. O sea, no pueden llamar a los familiares, no pueden llamar a la persona en días que no son hábiles o en horarios que no corresponden. Y se empieza a hacer una persecución de la persona que obviamente que a lo mejor termina pagando algo que no corresponde, a lo mejor son deudas que prescribieron. Ah, esa es otra, sí. que hay un tiempo de... Exacto, a lo mejor son deudas que súper prescribieron y que bueno, que ahora deciden reclamárselo a la persona. Entonces siempre asesorarse, Bien. porque es fundamental estar atento a esas maniobras y no naturalizarlas. Excelente, bueno, buenísimo. Vamos a recordar también, vamos a poner seguramente aquí abajo, los horarios de la Unión de Usuarios Consumidores. Ustedes pueden acercarse allí, ahí van a poder ver, martes y jueves de 9 a 15, es muy importante, siempre va a haber personas atendiéndolo, que no es poco, sí. Hoy en todo esto que es bot y computadoras es un montón. Y amables, todos y todas son muy amables allí, pueden preguntar, pueden acercarse, justamente para esto, para saber que todavía tenemos leyes que nos amparan, existe un código civil y comercial. Nos tenemos que agarrar de la ley de todo lo que hay. Sí. Lamentablemente en nuestra provincia no tenemos una ley provincial, siempre lo decimos en este programa. Esperamos que alguna vez, eso suceda. Y mientras tanto hay un montón de, como decimos siempre con Valeria también, de asociaciones, de espacios que están justamente para esto, para asesorar, sí. Que no duden en acercarse y en algún punto empezar a averiguar y a veces no sentirse tan solo, ¿no? Porque muchas veces sucede esto en los destratos, en los maltratos, que uno se siente que no sabe qué hacer o si es posible o no hacer algo. Digo, no estamos hablando de perseguir económicamente algo, sino que realmente haya una sanción para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí. Ese es el punto. Sí, y la persona saber que no tiene que tener vergüenza, que si quiere explicaciones las tiene que pedir. En definitiva somos todas personas. Claro, y no todos sabemos todo. Y no todos sabemos todo, y bueno, y ahí toca el derecho fundamental del derecho del consumidor, que es el derecho a la información. Exactamente. Contar con información empodera a la hora de adquirir un servicio o un producto. Exacto. ¿Algo que haya quedado que creas importante que nos destacar? No, simplemente eso, que de no naturalizarlo, de saber que digamos que nos tienen que respetar, de saber que no pueden vulnerar nuestros derechos, de vulnerar nuestra dignidad, de ponernos en situaciones vergonzantes, sí, humillantes, y sobre todo estar atento a estas maniobras que decíamos, de todos estos reclamos con apariencia judicial o persecución al entorno familiar y social, ¿sí? Por una deuda que a lo mejor ni siquiera existe. Entonces, bueno, estar atentos a eso. Muchas gracias, Lucía, por acompañarnos. Gracias a vos. Bueno, hasta aquí llegamos en esta emisión de Consumidores en Acción. A ustedes también muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.